Continuamos con funciones dentro del lenguaje C. Capítulo 1. Un poco de formalidad. Eso, un poco. El C es un lenguaje de programación que se basa en el desarrollo de funciones. Una de sus estrategias es dividir un proceso u operación en tareas simples, las cuales interconectaremos luego. Entonces, podemos definir a las funciones como bloques de código de lógica preferentemente simple o sencilla. Veremos ahora cuáles son las partes de una función y características de cada una de ellas. Su composición básica está formada por el nombre de la función, la lista de parámetros a recibir, el cuerpo de la función, que estará conformada por un set de variables y sentencias, un punto de retorno, que podrá tener incluido un valor, y que estará a su vez relacionado con el tipo de dato a devolver por la función y su documentación. Vamos a recorrer con algún nivel de detalle cada uno de estos componentes. Vamos a comenzar por el cuerpo de la función. Podemos decir que es la implementación en sí de la función. En general, estará compuesta de variables y sentencias. Debe ser sencilla y, por más obvio que parezca, debe realizar la tarea para la cual fue diseñada. En caso de requerirse, se podrá definir una o varias variables, las cuales tendrán visibilidad local, es decir, que se podrán acceder a ellas desde dentro de la función. Por su parte, las sentencias es el conjunto de instrucciones que le da sentido a la función. Esta puede estar compuesta, entre otros, de asignaciones, tomas de decisión y llamado a otras funciones, que incluso puede ser un llamado a sí misma, lo que se llama recursividad y veremos en otro momento. En general, cuanto mayor cantidad de sentencias, más complejo o menos simple se vuelve nuestra función. Pasemos al nombre de la función. Toda función debe tener un nombre a partir de la cual es invocada. Este nombre debe describir la acción o tarea que se va a ejecutar. Toda aplicación debe contar con una y solo una función main. Sin esta función no sabría por dónde iniciar, con más de una tampoco. A excepción del main recién mencionado, no se pueden usar palabras reservadas por el lenguaje para nombrar una función. Por ejemplo, nombres utilizados para definir un tipo de dato como int o float, o instrucciones como for o while, entre otros, no lo podemos usar para definir el nombre de una función. No todos los caracteres están disponibles para usar en el nombre de una función. Y esto, entre comillas, el nombre de la función debe ser único. En rigor, avanzando en la materia, veremos que en algunos casos esto no es del todo así. Sin embargo, para una primera instancia podemos suponer que esto es cierto y más adelante veremos que hay reglas de precedencia que se deben cumplir para evitar estas ambigüedades. Caso contrario, tendremos un inconveniente y la aplicación no se construirá. Vamos con algunos detalles respecto al nombre de las funciones. Al momento de asignar el nombre a una función, debemos recordar que el lenguaje es case sensitive, es decir, los caracteres en mayúscula son diferentes a los caracteres en minúscula. Entonces, tendremos que los siguientes nombres, por más que se pronuncien igual, son diferentes para el lenguaje. Algo muy recomendable es evitar nombrar funciones cambiando simplemente caracteres mayúsculas por minúsculas y viceversa. También se debe considerar que no se pueden usar símbolos o caracteres de puntuación, operadores matemáticos ni de referencia como parte del nombre de la función. Tampoco caracteres con tilde, virgulilia, que es el tilde de la ñ o la rayita de la ñ, diéresis, entre otros. Aunque algunos compiladores como el CLang 7 lo están aceptando. Igualmente, dentro de la materia, no los use. Tampoco se pueden utilizar espacios, pero sí el guión bajo u underscore. Incluso se puede iniciar con este carácter. Como ya mencionamos, el nombre de la función debe ser significativo. Nos debe dar una idea de lo que hace la función sin tampoco extendernos demasiado, es decir, no exagerar.
Por ejemplo, si desarrollamos una función para determinar si un número dado es o no primo y le ponemos func prx o prx y z, lo más factible será que luego, al ver el nombre de la función, no sepamos qué es lo que hace esa función. Si le ponemos, por ejemplo, función para determinar si el número es o no primo, se nos hará muy incómodo para usar y tampoco nos conviene. Usar simplemente es primo, es un nombre breve y que simboliza su razón de ser. ¡Wow! Me quedó soberbio, su razón de ser. En cuanto al formato de escritura, hay varios estilos y es un tema en el cual no me voy a explayar. Pero por ejemplo, el estilo camel case o todo en minúsculas separado por guiones son los más comunes. Es recomendable y está dentro de lo que se denomina buenas prácticas adoptar un estilo, o bien respetar el estilo definido en su ámbito de trabajo. Continuemos con la lista de parámetros. Es el conjunto de valores que le enviamos a la función para realizar la tarea para la cual fue diseñada. Recordando lo visto en el capítulo 0, Introducción a funciones, teníamos una función que nos permitía resolver una ecuación cuadrática. Obteníamos el valor de ordenada y a partir del valor de abscisa x, que en este caso era el valor a pasar como parámetro a la función. Otro ejemplo podría ser el cálculo del perímetro de un polígono regular, y así podríamos crecer en la cantidad de parámetros que necesitemos. Y acá nos alejamos un poco de las analogías matemáticas, ya que también puedo desarrollar funciones que no reciban parámetros. Estas funciones sirven, por ejemplo, para realizar algunas acciones predeterminadas, como por ejemplo imprimir la tabla del 2 o emitir la orden de activar el sistema de alarma. Cuidado, el no recibir parámetros, es decir, no enviarle parámetros a una función, no significa que la función no pueda evaluar ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la función activar alarma, podría haber una serie de pautas a seguir que podrían impactar en el resultado de la acción a ejecutar. Como por ejemplo, si en la ejecución de la función se detectase que la puerta del fondo está abierta. La lista de parámetros es solo una de las maneras en que las funciones pueden recibir información. Otras maneras las iremos viendo a lo largo de la cursada. Hay que tener en cuenta que también podemos recibir otros elementos además de simples valores numéricos, como ser estructuras o direcciones de memoria, pero eso lo veremos más adelante. Pasemos a ver el punto de retorno de una función. Se escribe return y es una de las palabras reservadas del lenguaje. Al ejecutarse esta instrucción, se finaliza la ejecución de la función y se retorna a la función llamante. Y si el return se ejecuta en el main, estamos terminando la ejecución de la aplicación. En tal caso, se estaría volviendo, por ejemplo, a la consola del sistema operativo desde donde ejecutamos la aplicación. Puede haber más de un punto de retorno en una función. El valor a retornar debe ser coherente con el tipo de dato de la función. Es por eso que ahora pasamos a ver tipo de dato a retornar. Es la manera que tenemos para informarle a quien nos invocó el resultado de la acción o tarea solicitada. Esto puede ser, entre otros, el resultado de una ecuación matemática, de una consulta o de una acción, como por ejemplo, si se pudo o no activar el sistema de alarma. Como ya dijimos, la respuesta o retorno se realiza mediante la palabra reservada return. Las funciones pueden retornar hasta un solo elemento que además de simples variables pueden ser estructuras o direcciones de memoria, que como ya dije veremos más adelante. El tipo de dato a retornar puede o no estar relacionado a la lista de parámetros que se reciben. Para esto veamos unos ejemplos. Primer ejemplo. Determinar el perímetro de un polígono regular, sea un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono o, como en el dibujo, un octógono. No hay duda que el perímetro será el número de lados que posee el polígono por la longitud o largo de uno de sus lados,
que por ser regular serán todos iguales. Entonces vamos a construir nuestra función. Le asignamos el nombre, perímetro polígono, recibimos los parámetros, calculamos el perímetro y lo retornamos. Es claro, al ver la implementación de la función, que el tipo de dato a retornar estará asociado al tipo de dato utilizado en la variable que representa al largo del lado. Si esta es del tipo int, es lógico que el perímetro se resuelva en el campo de los enteros y entonces el valor de retorno sea también un int. Por su parte, si el largo del lado está definido como float, el perímetro debería ser float y el tipo de dato a retornar también. Como vemos, este es un ejemplo en donde el tipo de dato a retornar está relacionado con uno de los parámetros recibidos. Un solo detalle antes de terminar este ejemplo. Dependiendo del entorno en el que estemos trabajando, el compilador puede asumir que la operación se está realizando según el tipo de dato de la primera variable que aparece en la ecuación, en este caso int, y por ende, las cuentas se harán en el campo de los enteros. Para evitar esto, en algunos casos, se suele indicar el tipo de dato en que se quiere realizar la operación, indicando, como en este caso, que la primera variable la tome como float. Pero como dije, esto depende del entorno y además no es tema de este video. Sigamos a otro ejemplo. Supongamos una función que nos indica si un o una estudiante han o no aprobado en base al promedio de dos de sus notas. Obviamente, el promedio depende del tipo de dato con el cual se manejan las notas. Si las notas se manejan en el campo de int, el promedio podría ser int. Sin embargo, si se manejan en el campo del float, el promedio habría que calcularlo como float. Ahora bien, el valor de retorno es aprobó o no aprobó, por lo cual el tipo de dato a retornar no tiene relación con los tipos de datos recibidos. Sí tiene relación el valor de retorno, pero no el tipo de dato. Por otro lado, si lo quisiéramos ver un poco más compacto, lo podríamos escribir de esta manera. Una de las verificaciones que se le suele agregar a este tipo de funciones es la verificación que los valores recibidos estén dentro de un determinado rango. Continuamos con el último ejemplo. Supongamos una función para imprimir la tabla de un número cualquiera. En este caso, se imprime la información en la pantalla y nada más. Y entonces, ¿qué devolvemos? La función llamante no espera que le devolvemos nada. Y además, en este caso, la función que desarrollamos no tiene nada que informarle o retornar. Entonces, simplemente indicamos que esta función no tiene un valor de retorno utilizando la palabra reservada void. Un detalle más. La llave de cierre de la función es implícitamente un return. Por lo que, en este caso, podríamos omitir la sentencia return. Además de la posibilidad de retornar estructuras o direcciones de memoria, tema que veremos más adelante, hay otros mecanismos disponibles que veremos en el próximo video. Por último, y me atrevería a decir que es casi lo más importante, la documentación. Es fundamental para que otros sepan qué es lo que hace la función. Incluso es útil para nosotros mismos, ya sea para recordar qué es lo que hacía y también durante la etapa de desarrollo para no olvidarnos qué es lo que tenemos que hacer. Ninguna función está realmente terminada si no posee su documentación. Es decir, si no registramos qué hace, para qué sirve, cómo se usa, etc. Es una buena práctica iniciar por la documentación y al terminar el desarrollo, si hace falta, actualizarla y eventualmente informar el motivo del cambio. Muchos equipos de trabajo inician el desarrollo por la documentación. Como ya dijimos en otros videos, con funciones diseñadas y documentadas en forma correcta, no necesitamos saber cómo es que está implementada. Pasemos a los ejercicios. Primer ejercicio. Realizar una función que imprima la tabla del número recibido teniendo en cuenta que el número recibido debe ser un entero mayor a 0 y menor a 100.
de cumplir con lo solicitado, se deben imprimir los primeros 10 valores de la tabla, 1 por, 2 por, hasta 10 por. Caso contrario, se imprimirá la leyenda, el dato recibido es inválido. La función no tiene valor de retorno. Siguiente. Realizar una función que, haciendo uso de esta función anterior, imprima la tabla del 2. Otro ejercicio. Determinar si un estudiante aprobó según las siguientes condiciones. Cantidad de notas 4. Las notas van de 0 a 10 inclusive y pueden tener decimales. Se aprueba con un promedio mayor a 6 y ninguna nota por debajo de 5. La función debe retornar aprobó o no aprobó según sea el caso. Incluir las definiciones, los define sería, que considere pertinente. La función no debe imprimir ningún mensaje. Siguiente ejercicio. Agregar a la función anterior la verificación de los datos recibidos. Analizar y definir qué valor devolver en caso de detectar una incoherencia, es decir, que alguna nota esté fuera del rango permitido. Otro ejercicio más. Implementar una serie de funciones que calculen y retornen el área de un polígono regular, considerando que en cada caso se reciben los siguientes datos: cantidad de lados, largo del lado y apotema. Siguiente caso, cantidad de lados y largo del lado. Último caso, cantidad de lados y la apotema. Agregar a las funciones anteriores la verificación de los datos recibidos, analizar y definir qué valor devolver en caso de detectar un error. Analizar si se puede reusar parte del código realizado. Si considera que es factible, hágalo. Por último, analizar cómo serían las funciones si quisiéramos incluir las unidades de las longitudes, milímetros, centímetros, metros, etc., tanto en los valores recibidos como en el valor a devolver. Una vez analizado, agregue esta característica a una de las funciones de cálculo de área. Hasta acá hemos llegado por el video de hoy y el tema de funciones continuará.